Buenos días amigos, bienvenidos a otro programa de Presentando la Verdad. La semana pasada hablamos de una de las señales de la segunda venida de Jesús, la aparición de falsos cristos y falsos profetas. Hablamos del método de engaño que estos falsos profetas tendrían, haciendo falsos milagros y de esa forma luego enseñar falsas doctrinas. Hoy hablaremos de otras de las señales registradas en la Biblia que enseñan la proximidad de la segunda venida de Jesús. Si te has perdido alguno de los programas anteriores, puedes verlos accediendo a nuestro canal de YouTube llamado Presentando la Verdad. Escribe Presentando la Verdad en el buscador de YouTube y ahí te aparecerá el canal. Sería bueno incluso que te suscribas al mismo canal para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Quiero recordarte que nuestro número de teléfono de contacto es 095-507-442. Comunícate a ese número si quieres preguntarnos algo o que tratemos algún tema específico de la Biblia. ¿Cuáles son entonces las otras señales registradas en la Biblia de la segunda venida de Jesús? En Mateo capítulo 24, luego que Jesús haya mencionado la primera señal que estudiamos en el programa anterior, dice: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Fíjense, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres y terremotos. No podemos negar que todo esto está pasando hoy. Ahora bien, muchas veces, especialmente los más escépticos, tienden a pensar lo siguiente: pero guerras y rumores de guerras siempre hubieron, pestes también, hambres también, y terremotos también. Bueno, es correcto. Desde que este mundo entró en pecado, el mal ha ido en aumento y el ser humano pasó de una guerra a la otra. Aparecieron luego enfermedades o pestes, las cuales existen desde hace miles de años. Desde hace muchos milenios ha habido hambre en el mundo y terremotos seguramente también. Sin embargo, hay algo que no podemos pasar por alto, mis amigos. Nunca antes en la historia de la humanidad se ha visto un aumento de todas estas cosas como hoy en día. Un aumento de guerras y rumores de guerras, de pestes o enfermedades, de hambre y de terremotos como hoy en día. La frecuencia con la que están ocurriendo estas cosas indican que no estamos viviendo en un momento más de la historia. Nunca antes en la historia la humanidad ha vivido tanta cantidad de guerras como las que ocurrieron en los 2 siglos pasados y están ocurriendo ahora. Las 2 guerras mundiales que ocurrieron el siglo pasado, acompañadas antes y después de la cantidad de guerras civiles y los cientos y cientos de conflictos que han venido luego, se han cobrado la vida de millones y millones de personas. Irak, Siria, Libia, Afganistán, Egipto, Nigeria, Somalia, Pakistán son algunos de los países grandemente afectados hoy en día. Pero el aumento de la violencia, la inseguridad que se vive en las calles y el crimen en todo el mundo muchas veces se cobra la vida de más personas que las que se cobran las guerras en estos países. Jesús también dijo que habría pestes. La aparición en estos últimos años, junto con las guerras, de varias enfermedades y pandemias, llama la atención del mundo entero. Les he hablado en el primer programa de la gripe española que apareció luego de la Primera Guerra Mundial. Pero también debemos agregar el SIDA, ántrax, ébola, gripe porcina, gripe aviar, Zika, entre las más conocidas. También Jesús mencionó que habría hambre en el mundo. Hoy en día mueren casi 10 millones de personas de hambre en el mundo.
y más de la mitad son niños menores de 5 años. Se estima que mueren cerca de 19.000 niños por día por causa del hambre o de enfermedades relacionadas con la desnutrición. Amigos, 19.000 niños por día. Esto es aproximadamente casi 7 millones de niños por año. Nunca antes en la historia hubo tanta hambre y pobreza como la que ha aparecido en el siglo XX y XXI. Jesús también dijo que habría terremotos, y no solo en algunos lugares, sino en muchos lugares. Hoy en día es normal leer en las noticias de estos terremotos, que no solo afectan a las zonas donde se espera que haya terremotos, sino que también afecta a los lugares donde se supone improbable la ocurrencia de tales terremotos, pero ocurren. Hay cientos de lugares como Haití, Pakistán, Japón, Chile, que han tenido que sufrir la pérdida de cientos de miles de personas que fueron víctimas de estos desastres. Todos los días hay terremotos en el mundo. De acuerdo al USGS, que es el Servicio Geológico de Estados Unidos, en los últimos 7 días, presta atención amigo, en los últimos 7 días se registraron 1.694 temblores de tierra en todo el mundo. En los últimos 30 días, los terremotos más significativos fueron 12. Los terremotos que tuvieron más de 4,5 grados en la escala Richter fueron 399. Y los que tuvieron más de 2,5 grados fueron 1.277. Siempre hubo terremotos, pero nunca jamás se han registrado tanta cantidad de ellos en cortos periodos de tiempo como ocurre hoy en día. Lógicamente, estos terremotos no vienen solos, sino que muchas veces implican tsunamis, que se cobran muchas de las vidas que no se cobró el terremoto. Uno de los casos más conocidos fue el que afectó al Océano Índico en el año 2004, matando a 240.000 personas a lo largo de 14 países en pocos minutos. Y otro es el que ocurrió en Japón en el año 2011, cobrándose la vida de casi 20.000 personas, generando la desaparición completa de varios pueblos costeros. No es de sorprender que hay algo que está pasando con el clima, generando además inundaciones, sequías, huracanes, tornados y cambios de temperatura. Hasta el más ateo de los ateos entiende que este mundo está yendo de mal en peor y que algo muy grande está por ocurrir. Creyentes y no creyentes saben que algo está pasando en el mundo que nunca el mundo vivió. Por esto mismo, amigo mío, Jesús dijo en Lucas capítulo 21, versículo 25: Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Fíjense, qué impresionante escena plantea Jesús delante de sus discípulos en un momento del mundo donde parecía impensable tanta destrucción. Pero hoy en día, mis amigos, estas cosas están pasando frente a nuestros ojos. Esto es de lo que muchos en el mundo están hablando. Fíjense que los científicos de este mundo saben que el clima ya no es el mismo. Los políticos saben que la paz no parece estar cerca. Los economistas saben que la economía se está quebrando. Los doctores más informados hoy en día en el mundo saben perfectamente que la aparición de tanta cantidad de casos de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, de hipertensión arterial, de diabetes, entre otras, son el producto de un estilo de vida incorrecto, que junto a la mala alimentación y al estrés, autoinducen o generan estas enfermedades en la mayoría de los casos. Los psicólogos sinceros y profesionales de la salud saben que muchos conflictos que viven los jóvenes hoy en día es causa de los problemas familiares en los que viven, de los hogares destruidos en los que están. La familia se está destruyendo en todo el mundo y los valores morales se pierden y se empobrecen generación tras generación. La violencia, el crimen, los asesinatos y robos han ido en aumento generación tras generación. Seguramente ya habrás escuchado a personas que tienen alrededor de 40 años o más decir: en mis tiempos esto no pasaba, o por lo menos no pasaba tan seguido y en todos lados como pasa hoy en día. Seguramente ya has escuchado también decir: antes el verano era verano y el invierno invierno. Ahora el clima ha cambiado muchísimo. Amigo, por esto que estamos hablando,
es que la Biblia también predijo cuáles serían las condiciones sociales que prevalecerían, que el aumento de la pobreza sería notable y que los ricos robarían a los pobres. En Santiago capítulo 5, a partir del versículo 1, dice lo siguiente: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como un día de matanza. Habéis dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Esto queda claro en el aumento considerable de la corrupción en las más altas esferas de la política en todo el mundo, en las protestas masivas que ocurren en varios países y en los cambios económicos que sufren las naciones. Pero sabes, la Biblia además habla sobre la condición moral de los seres humanos en el tiempo previo a la segunda venida de Jesús. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, a partir del versículo 1, podemos leer: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjate, amigo mío, que esta lista es sorprendente, porque describe a la mayoría de los seres humanos que viven en el mundo hoy. Antes, la gente podía dormir con la puerta abierta y olvidarse de entrar la bicicleta o cosas por el estilo y no pasaba nada. Pero hoy en día no solo se duerme con la puerta cerrada, sino entre rejas. Jesús incluso predijo algunos acontecimientos que ocurrirían en el cielo que sorprenderían al mundo. En Mateo capítulo 24, versículo 29, Jesús dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y en el versículo siguiente, que es uno de los versículos que leímos días pasados, dice Jesús: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Jesús nos presenta todo esto para entender que Él es real y viene a buscarnos. Es más, cuando a veces las personas son tentadas a creer que Dios no existe porque pasan tantas cosas malas en el mundo, especialmente hoy, estas personas debieran entender que el hecho de que están pasando estas cosas en el mundo es otra de las evidencias de la existencia de Dios, y de que el Dios que presenta la Biblia es un Dios real que conoce el futuro y que nos avisa de estas cosas para que estemos preparados para el evento más espectacular que el mundo haya conocido, y estoy hablando de la segunda venida de Jesús. Jesús dijo incluso en Lucas 21:28: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, cuando estas cosas comenzasen a suceder, nuestra redención, nuestra liberación, nuestro rescate de este mundo, dice Jesús, que estaría cerca. Jesús no nos prometió que mientras haya pecado en este mundo, no tendríamos dolor. Jesús prometió que en los momentos de dolor, más cerca estaría de ti. Si tú dices que no sientes a Dios a tu lado, no significa que Él no esté ahí. Es más, en los momentos de más dolor en tu vida, Jesús, más que estar a tu lado, está cargándote en sus brazos, porque sabe que solo no podrías resistir. Dios te ama, y por eso quiere salvarte, amigo mío. La semana que viene
vamos a hablar de una de las señales que Dios anunció que sucedería en el mundo y que tiene que ver con el aumento de la ciencia y con la comprensión de las más solemnes verdades reveladas alguna vez a los seres humanos. Nos vemos la semana que viene, a la misma hora, en Presentando la Verdad.